Estamos en el módulo de nutrición del grado superior de técnicos de esgrima, lo que antes era es la titulación más alta titulación deportiva más alta, en este caso de la Federación Española de Esgrima. El módulo de nutrición, eres la nutricionista Inés García, eres la nutricionista de la Real Federación Española de Esgrima, eres graduada en nutrición, que creo que no se llama así exactamente. Te dejo que te presentes. Vale, pues sí, soy grado en nutrición humana y dietética, o sea, dietista nutricionista al final. Y bueno, sí que trabajo para los equipos femeninos de la Federación Española de Esgrima. Me especialicé en nutrición deportiva con un curso avanzado de nutrición deportiva. Y también tengo algunos diplomas en nutrición clínica y salud. Ajá, muy bien. Además, sé que trabajas o colaboras con el Consejo Superior de Deportes en el laboratorio con la doctora Nieves Palacios. Palacios, exactamente. Sí, estamos ahora desarrollando un estudio con los beneficios que podría tener la carne de conejo en la dieta de los deportistas, esgrimistas concretamente, y estamos en ello. Ujú. Bueno, ya, aunque vamos a hablar de otra cosa, pero es curioso. A la gente que se lo comento siempre me dice, ¿carne de conejo? ¿Por qué? ¿Por qué se ha elegido la carne de conejo, no? Porque es muy magra, muy alta en proteína, bueno, altísima en proteína, alta en cuando contabas, yo lo desconocía también. Claro, la carne de conejo tiene, o sea, aparte de que tiene bastante poca grasa, es por supuesto alta en proteína y tiene unos elevados niveles de selenio, que son unos antioxidantes naturales, por así decirlo. Entonces, con la oxidación que tenemos tras el entrenamiento, que es totalmente normal, pues vamos a ver si esta cantidad de selenio que nos aporta la carne de conejo puede tener algún efecto beneficioso para bajar esos niveles de inflamación y de oxidación que se derivan del ejercicio físico. Ujú. Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues nos vamos a centrar. El primero de los temas que Muy vamos a bien. tratar, tengo por aquí anotados, es, bueno, el otro día estábamos en una competición y te preguntaba cómo se había complicado el asunto con las horas, ¿no? Porque no es lo mismo cuando se va a competir o cuando se va a hacer actividad física un poquito más intensa, dependiendo de la hora del día a la que se empieza, pues nos rompe las pautas de comida realmente y cómo tenemos que organizarnos, ¿no? Hablábamos que hay como dos partes, ¿no? La parte que tú dices que es la parte de precompetición, que es siempre, pero especialmente unos cuantos días antes. Luego Exacto. lo de generalmente, cuando quedas con los amigos a jugar al pádel, igual lo tienes organizado de la semana anterior, pero muchas veces en las competiciones deportivas es casi el día anterior cuando te dicen a qué hora compites, que si compites a las 8, a las 2 o a las 6, ¿no? Pues me gustaría que hablásemos un poco, bueno, si quieres de la parte de precompetición y luego nos centramos en los horarios de si vamos a competir a las 8 o a la 1:30, 2:30 de la tarde. Vale, yo siempre predigo que, bueno, que la nutrición es una cosa constante, el plan de alimentación al final es una cosa que lleva el día a día, o sea, el término dieta está muy mal enfocado siempre porque nos pensamos que es una cosa muy temporal y, no, vamos, está totalmente lejos de la realidad, ya que la dieta engloba toda nuestra alimentación de manera diaria, al final comemos todos los días. Entonces, bueno, siempre tenemos que tener una dieta saludable. Cuando se habla de dietas saludables, del cómputo general de lo que hacemos día a día con nuestra alimentación. Entonces, bueno, evidentemente depende de la actividad física que hagamos día a día. Nuestra alimentación va a ir cambiando y dependiendo del objetivo que tengamos, pues también irá cambiando en función de si necesitamos un tipo de alimentos, otros y demás. En el caso de la competición, yo suelo empezar una semana y media antes a decirle a los deportistas que tienen que ir aumentando la ingesta de carbohidratos. ¿Por qué? Porque al final la esgrima es un deporte aeróbico y vamos a necesitar, y sabemos que los estudios dicen que aunque la grasa también tiene un efecto, o sea, al final es más calórica y tiene, o sea, tiene efecto, vamos, de aporte de energía bastante bueno, al final en los estudios a largo plazo se ve que los carbohidratos sí que, a pesar de que te dan como el pico, pero sí que en el rendimiento en el rendimiento es mejor tomar carbohidratos que grasas. O sea, se ha visto que hay más beneficios en la ingesta de carbohidratos que de grasa. Por tanto, nosotros, como no estamos, al final es deporte de competición. En este caso, lo que nos interesa es el rendimiento deportivo. O sea, que yo siempre digo que o sea, como nutricionista, dietista o nutricionista, la salud
va como por encima de todo, pero al final en deportes de competición tenemos que mirar por el rendimiento deportivo. Entonces, esta semana previa tenemos que ir recargando los depósitos de glucógeno, al principio simplemente con aumentar los carbohidratos complejos, como pueden ser cereales integrales, más verdura, más legumbre y demás. Esto sería como los primeros días de esa semana y media. Y después, cuando ya nos vamos acercando a la competición, tenemos que cambiar esos carbohidratos complejos por carbohidratos simples, que serían todos los cereales blancos, el arroz, la pasta, la patata, por ejemplo. Serían buenas opciones para irlas introduciendo en nuestra ingesta, en nuestras distintas ingestas del día. Cuanto más nos acercamos a la competición, más ingestas tenemos que hacer con carbohidrato y más simple. Y luego, por ejemplo, yo siempre digo que un par de días, 3 días antes de la competición, se limiten las legumbres, ya que esto suele darnos algunos problemas digestivos y es lo último que queremos. Si ya los nervios en sí de la competición empiezan a afectarnos a nivel digestivo, si nosotros encima comemos alimentos que pues son de difícil digestión o que tardan más en digerirse, como por ejemplo las grasas, yo también suelo decir que se intenten limitar las grasas a, pues eso, un par de días, 3, antes de la competición. Y, por supuesto, aumentar en la ingesta de proteínas. Las proteínas también van a ir pasando de proteínas de alto valor biológico, que son el huevo, las carnes, los pescados, las legumbres, al principio de esa semana y media, y vamos a ir pasando a proteínas que sean de más fácil digestión, con menos grasa, que sean proteínas más magras. Por ejemplo, el huevo es un perfecto ejemplo de proteína, es del mejor valor biológico. Luego también tenemos las proteínas de suero whey, que esto es como suplemento, pero es un pseudoalimento, porque está ahí como entre las dos cosas. Entonces también sería una buena opción para introducirla en nuestra dieta como deportistas. Uh-huh. Estabas comentando ahora mismo, yo te iba a ir cortando alguna vez, estás comentando que el huevo es una buena opción porque tiene el valor biológico muy alto, pero además es de las buenas que tenemos que ir aproximando a que son de mejor absorción o... Sí, a ver, al final tenemos que elegir, o sea, el huevo se puede hacer de muchas maneras. Entonces, es pura proteína. Sí que es verdad que la yema tiene unos cuantos ácidos grasos, pero bueno, que no son demasiado excesivos. Entonces es de muy fácil digestión, por ejemplo, o sea, no te vas a comer un huevo frito a lo mejor, pero sí lo puedes hacer un huevo poché, un huevo pasado por agua, un huevo revuelto, una tortilla que tiene menos cantidad de aceite y que no vamos a tener ningún problema digestivo. Otra cosa muy importante que yo siempre digo, que hay que comer alimentos conocidos, que sean cómodos, que ya los hayas comido muchas veces, que sepas que no te sientan mal, que no tienes ningún problema, porque al fin y al cabo la comodidad es la base de cualquier competición, porque nos vamos a estar tranquilos, vamos a saber que estamos bien y vamos a competir en las mejores condiciones posibles. Ajá. Bueno, esto es lo de los experimentos con gaseosa, ¿no? Porque es verdad que hay mucha gente que, la esgrima, ¿no? Que vais cerrados hasta arriba, se pierde mucho más líquido también, ¿no? Y hay veces que bebes de lo que están acostumbrados a beber otras personas y luego es verdad que no conocemos demasiados problemas de digestión, pero por ejemplo en pruebas como el triatlón o de larga duración que la gente come otras cosas que está casi haciendo el experimento porque es lo que le dan sobre... Y luego tenemos en la propia competición problemas digestivos, ¿no? Tenemos que ir al servicio rápidamente en momentos en los que bastantes nervios hay, como decías, como para complicarlos o sea, que los experimentos mejor con gaseosa en el entrenamiento, ¿no? Exactamente. Siempre digo que cualquier introducción nueva de alimentos, de bebidas, de isotónicos, de suplementos, tienen que hacerse previamente, tienen que hacerse en el entrenamiento o en alguna competición que realmente no tenga ningún valor ni sea objetivo, ¿no? Porque a veces un entrenamiento no tiene la misma intensidad que una competición, pero bueno, que siempre sea en momentos donde realmente el objetivo no sea el resultado de esa competición. Luego, por ejemplo, esto sería como la semana previa, y ahora, pues si quieres, me centro más en lo que es el día de la competición, porque depende, como tú bien has dicho. Noche antes, ¿no? Porque dependiendo Bueno, ya hay...
Claro, o sea, sí. Por ejemplo, aquí iba a poner los detalles que son cuando tú tienes una competición y empiezas a las 8 de la mañana, pues ahí sí que la cena del día anterior tiene que tener una gran importancia, o sea, tienes que darle mucha más importancia de lo que a veces le damos, ¿no? Y en esta cena sí que tiene que estar repleta, bien cargada de carbohidratos simples, porque van a ser los que nos hagan el último, como la última recarga de los niveles de glucógeno. Entonces, pues eso, pues, como he dicho antes, podemos utilizar arroz, pasta, patata, esas cosas, pues cuanto menos grasa, pues mejor. Y combinarlos con una proteína magra que puede ser un filete a la plancha de pollo, de ternera, de lo que mejor ¿eh? Conejo. De conejo también. Y eso, y recalcamos aquí también la disminución un poco de la grasa, que lo principal son carbohidratos simples, proteínas. En este caso de las 8 de la mañana, a veces, pues evidentemente no puedes levantarte a las 6 porque estás destrozado y ya bastante poco se duerme, ¿no? Por los nervios y demás. Entonces, pues, si por ejemplo no te entrase nada, pues, hay deportistas que me dicen, mira, es que yo antes de una competición estoy tan nervioso que es que no me entra nada sólido. Pues vamos a probar con semisólidos, como por ejemplo el queso, un yogur, a lo mejor quizá alguna fruta, o si ya eso, ni siquiera eso te puede llegar a entrar, los batidos recuperadores que aporten carbohidratos y proteínas pueden ser una buena opción en estos casos. Pero bueno, y si no, si puedes comer perfectamente, pues puedes elegir carbohidratos simples como, pues es que a veces parece que nos centramos mucho en pues, solo cereales o pan, pero también puede ser otras cosas. O sea, te puedes tomar un poco de patata, un poco de pasta, un poco de arroz. A lo mejor a las 8 de la mañana no te entra una gran cantidad, pero sí lo justo para que puedas estar la siguiente hora activo y con energía, porque va a ser el momento de la pool, ¿no? En nuestro caso es la primera fase de la pool, que tenga suficiente energía. Entonces, aquí donde nos tenemos que centrar es la cena del día anterior y la competición o sea, la alimentación durante la competición. Aparte del desayuno, que tiene que ser pronto, también tiene que incluir líquidos, porque al final, como tú bien has dicho, en esgrima estamos tapados hasta arriba y perdemos muchísimo líquido a través de la sudoración. Tenemos que intentar que entre una hora y media antes estemos, o sea, que el líquido vale cualquier cosa, café, un lácteo, leche, una infusión, el agua propiamente dicha, ¿no? Y como medio litro de agua una hora y media antes de la competición sería como lo óptimo. Y luego tener siempre a mano un agua o un isotónico durante la competición. En el caso de las 8 de la mañana casi que sería mejor introducir un isotónico, ya que esto nos va a dar carbohidratos simples y un poco de sales, que es lo que vamos a ir recuperando, que es lo que vamos a ir perdiendo con la sudoración. Entonces lo recuperamos de esta manera más fácilmente. Además, si este sabor dulce o sea, es mucho más apetecible, si la bebida está fría y es más o menos agradable y dulce, va a ser mucho más fácil de consumir. También los geles son una buena opción porque te dan carbohidratos de manera muy, muy fácil y como tú bien dices, a veces el problema es que no sabes a qué hora vas a competir, no sabes cuánto vas a tardar desde que termine la pool hasta que empiezan las directas, entonces tienes que elegir snacks pequeñitos, pero que los vayas tomando pues poco a poco de manera más o menos constante durante la competición. En el caso opuesto de tirar a lo mejor a las 2 de la tarde, empezar tu competición a las 2 de la tarde, aquí tenemos como dos opciones, ¿no? O levantarnos, si somos de levantarnos pronto, podemos hacer un doble desayuno, por así decirlo, empezar el día con, pues eso, pues un desayuno con carbohidratos y proteínas, pero a lo mejor más pequeño, y cuando ya va siendo pues en torno a una hora antes o una hora y media antes del inicio de la competición o del inicio del calentamiento más que nada, puedes ahí ya hacer el desayuno como un pelín más fuerte y con pues eso, también dando prioridad a esos carbohidratos simples, pues puede ser es que un vaso con avena y fruta
Aquí también intentaremos eliminar todo lo que sea la grasa y centrarnos en proteína y carbohidrato. Y luego, o sea, aquí vamos a tener como más tiempo para hacer esos dos desayunos o hacer uno más grande, pero justo antes de la competición. Realmente es lo mismo, lo único que en uno tenemos como más espacio Exacto. para poder comer más tranquilamente, ¿no? Sí. Vale. Bueno, luego, ibas hablando y he ido aquí anotando cosas. Bueno, básicamente 3 tipos de preparados para beber, ¿no? Que son las bebidas isotónicas, que son las que nos reponen las sales minerales, Sí. que además sean adecuadas, tienen que llevar, creo que era, ya no me acuerdo muy bien, pero era como un 5% de hidrato de carbono, con lo que nos va a ayudar, pues que es importante. Por otro lado están las que básicamente son bebidas, cuando vamos a cualquier gran superficie de estas deportivas, que te pones ahí a ver botes y dices, ¿y a cuál me llevo, no? Ya. Hay otros básicamente son ricos en hidratos de carbono y luego están las bebidas de recuperación. Estas Sí, tres, antes has hablado de las de recuperación, es que casi son como la comida completa, ¿no? Pero, claro. claro, entonces cuéntame un poco cómo... A ver, por ejemplo, pues las bebidas de recuperación se pueden tomar tanto antes como si fuera una comida, como por el problema este que te he dicho de si alguien no puede comer nada antes de lo que es la competición, y se pueden usar evidentemente después de la competición para la recuperación posterior. Y luego las bebidas, los preparados para deportistas normalmente durante la competición tienen que tener en torno a 0,6-0,8 gramos por litro de carbohidrato y entre 0,5 y 0,7 gramos por litro de sal, de sodio. De sodio. Sí, exacto. Y después, para las bebidas como de recuperación después de la competición, sí que podemos aumentar esos carbohidratos en torno a 1-1,5 gramos por litro, y el sodio también aumentaría en torno a 1-1,2 Esto las de por recuperación. Claro, eso, exactamente. Porque el problema que durante la competición, si nosotros tomamos las que me has dicho tú de grandes superficies, de tipo Aquarius, Powerade y demás, estas están repletas de azúcar. Y eso no está en el equilibrio correcto para que nosotros nos hidratemos de forma correcta durante la competición, y de hecho nos puede dar más problemas gastrointestinales. Que no ha dicho vamos, que cuando se toma un Aquarius se tiene que ir al baño, porque lo he oído un montón de veces. En el caso de solo tener esa opción de esos isotónicos, yo lo que recomiendo es rebajarlo con agua, pues como mínimo a la mitad. Ah, vale, es un problema con el que me enfrento cuando me preguntan también. Es verdad que siempre les mando a que hablen contigo, pero es verdad que incluso para mí o sea, llegas a Decathlon y hay 35 marcas, no la marca de ellos, sino marcas, y no sabes cuál elegir, pero sobre todo porque no todas miden de la misma manera. Unos miden por 100 gramos, otros miden por dosis total. Entonces hay veces que hay algún truco para esto o... Es saber, pues esto, que estén entre 0,6 y 0,8 gramos por litro, y Sí, de sodio 0,5-0,7. Eso sería como lo óptimo para durante la competición. vale, por litro. Vale, que esto lo lógico Uh-huh. sería lo más... Una marca que te explique esto un poco bien, ¿no? Claro. Que capaces de entender la información nutricional, ¿no? Sí, normalmente los mejores al final son los polvos, porque ahí tú puedes medirlo. Normalmente te viene un medidor y entonces pues es un poco más fácil de poder hacer una bebida isotónica, hipotónica o hipertónica, dependiendo del momento. Claro, oye, ¿qué diferencia hay entre hipertónica, hipotónica o isotónica? A ver, la isotónica es que está al nivel en equilibrio. Hipotónica sería que tiene menos, y la hipertónica sería más sales de lo que... Pues la hipertónica es cuando necesitas más sales de lo normal, hipotónica cuando no es necesario tantos, isotónica pues lo normal. Y podríamos tomar, por ejemplo, si encontramos la marca ideal que viene la información correcta, la bebida isotónica enriquecida la convertiríamos en hipertónica, que nos valdría un poco de bebida de recuperación, Sí. ¿no? Perdón, que se ha cortado. No, sí, que si la bebida isotónica multiplicamos la dosis para convertirla en hipertónica, nos valdría como recuperación, pero no tendríamos la proteína. O sea, que tampoco es una solución, la mejor solución, ¿no? No, o sea, a ver, no, al final la bebida como que tiene que ir por un lado
y la recuperación, o sea, como en dos fases distintas. O sea, Vale, o sea que enriquecer una bebida isotónica no la convierte en bebida de recuperación, ¿no? no, no. Vale, fenomenal. Y luego, la otra pregunta del millón. Las competiciones de esgrima duran hasta todo lo que queramos, ¿no? Pero las internacionales no es difícil que estén durando 11, 12 horas, especialmente las de espada, que se alargan los asaltos y hay todavía los descansos son más largos y hay que volver a calentar para cuando estamos en directo, ¿no? Claro, aquí es un Hay, poco difícil. Tienes que, como, a ver, cuando ya coges la rutina un poco de las competiciones y más o menos vas viendo cuándo son los momentos de mayor descanso, quizá después de la pool hasta el comienzo de las directas, es el mayor descanso que tienes. Entonces, en ese momento, justo después de la pool, tiene que ser uno de los momentos claves en los que tú puedas comer algo, por ejemplo, más sólido, si es que te entra. Entonces, ahí podemos comer, es que insisto, nos podemos llevar de casa una ensalada de patata o de una ensalada de pasta o un poco de arroz, pero sí con apenas grasa y sobre todo pues carbohidrato y proteína, porque es lo que vamos a necesitar en ese momento. De hecho, dentro de la competición más carbohidratos que proteína. vale, y hay veces cuando compites fuera que no sabes que, mira, el otro día nos pasó, estábamos en Polonia, llegas a una hora prudente para poder cenar y según llegamos a recoger el coche para irnos a la está todo cerrado. Claro, o viajas ya con, lo que pasa que es que la noche anterior ya estás comiendo pollo, solamente es como que nosotros tuvimos la única opción, lo único que estaba abierto, que abría 24 horas, era un McDonald's. No nos quedó otra. Allí es verdad que todos competían luego al día siguiente a mediodía, entonces, bueno, y por desgracia, comer McDonald's al final no supone ningún experimento porque, sobre todo la mayoría de los deportistas jóvenes lo Lo toman, tienen como hábito. ¿no? Pero es verdad que hay veces que se complica. Una opción sería tener ya una bebida para el día siguiente, ¿no? Para la competición y todo esto, tener las bebidas de recuperación o las bebidas que vayas a tomar, te las llevas en una bolsita con polvos Claro, directamente. exactamente, exactamente. Eso sería una opción. Yo siempre, cuando pues eso, los deportistas viajan en avión o lo que sea, yo sé que es un poco tedioso, pero es bueno llevarse la comida hecha, porque luego no tienes la posibilidad pues eso, te puede pasar como os pasó a vosotros, que no teníais opción de comer en un restaurante o de ir a un supermercado o lo que sea. Entonces, pues platos así como muy sencillos, pues eso, las ensaladas de pasta, ensaladas de patatas con a lo mejor una lata que lo que vaya como en frío pues sea cosas que no sean muy alterables, pues eso, pasta, patata o incluso un bocadillo de algo. Y luego pues llevarte una lata, aunque sea la lata cerrada y luego la abres y te la echas. Yo, vamos, es que lo he hecho 1000 veces. Lo de llevarme latas de atún o llevarme, o los típicos cacitos de arroz que se mete un minuto en el microondas, pues mira, para un apuro, llevarlo en la saca, un microondas, a veces encuentras, ¿no? También, pues eso, bocadillos de, pues algún, pues con jamón, pavo o el filete, típico filete, pues a la plancha, vamos, Preparar lo que preparado ya de casa y llegar allí y no y no tener que volverte loco. Sí, es verdad, porque en las competiciones hay muchas veces que la cafetería de la competición tienen café y agua y y poco más. demás. Luego, otra duda. Antes me hablabas de reducir las grasas en el mundo de la competición o en los momentos de cuando la competición se alarga mucho, que al final estás como, o están picoteando todo el rato porque es asalto, parada larga. Hay como dos opciones. Una que sería el tomar los frutos secos, ¿no? Que son altos en grasa. Y por otro lado están las frutas secas, ¿no? Por ejemplo, los dátiles Sí, o los dátiles. Pero unos son muy altos en grasa, otros muy altos en hidrato de carbono. ¿Cuál es tu opinión respecto claro. a...? A ver, como he dicho antes, lo más importante es la comunidad. O sea, a ver, al final los frutos secos sí que es verdad que tienen grasa, pero si tú estás muy acostumbrado a ellos, pues podría ser una buena opción para ti. En cambio, la fruta deshidratada tiene mucha más cantidad de carbohidrato y es una opción que normalmente a todo el mundo le suele sentar bien, o incluso la fruta normal, la fruta fresca también puede ser una opción. Es verdad que es un poco más tediosa, pero también es una opción. Entonces, bueno, es según la comodidad de cada uno y lo que uno esté acostumbrado. O sea, que los experimentos volvemos a con gaseosa en casa, ¿no? Exactamente. Ajá, vale. Eh,
Bueno, pues un poco más o menos hemos abarcado todo lo que estábamos pensando. Una llamada, disculpa. Lo que habíamos pensado para esta charla.